Empezamos con este denominado módulo 2, o segundo fin de semana y final de curso que, como veréis por la programación, más técnico que jurídico. Recordamos desde nuestra asociación nuestro agradecimiento nuevamente por la colaboración al Consello Galego de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, a la Fundación Musa y al Colegio de la Arquitectura Técnica de La Coruña y a Víctor Porto, responsable del Departamento Técnico del mismo colegio. Dichas estas palabras, vamos a empezar con la primera parte de la ponencia del día de hoy, para la que contamos con José Manuel Grandío, el cual ya colaboró en otras jornadas con nuestra asociación. Al acabar la exposición de la ponencia, haremos una pausa y reanudaremos luego después a las 4 de la tarde. Diremos brevemente que don José Manuel Grandío es arquitecto técnico y colegiado 214 en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Lugo. Es arquitecto técnico en funciones facultativas del Instituto Galego da Vivenda e Solo, realizando diversas actuaciones propias del organismo. Colaboraciones con estudios de arquitectura para la realización de la parte del proyecto referente a ahorro y energía y eficiencia energética. Realizó diferentes publicaciones con la eficiencia energética en la revista Cercha, en la revista de Plano, y en entrevistas en La Voz de Galicia en un monográfico especial sobre la rehabilitación y eficiencia energética. Impartió diferentes cursos en colegios de aparejadores, arquitectos técnicos de toda Galicia y del resto de España. Ha elaborado diferentes aplicaciones informáticas referentes a condensaciones de condiciones termohigrométricas y de certificaciones energéticas. Pues nos va a impartir ahora la primera ponencia hasta las 12, que es novedades en el procedimiento básico para la certificación energética de los edificios. José Manuel, tienes la palabra. Muchas gracias. No lo veo. No me ves porque estoy ahora. Ahora sí, ahora te veo. Bien, entonces voy a compartir. Bueno, buenos días a todos. Yo tengo que hablar de dos cosas. Una, novedades en el procedimiento básico de certificación energética de edificios, y otro, el tema de condensaciones. A ver si pongo esto. Me dan 2 horas para contar esto de novedades del procedimiento básico para la certificación energética, y la verdad es que sobran las 2 horas. Es decir, no tiene tanto que contar como para las 2 horas. Entonces yo ya pacté con los organizadores del curso en que vamos a empezar con esto, y cuando acabe, si queréis hacer alguna pregunta y las sé contestar, pues las contestamos, y si no, pues ya pasamos al segundo tema, y a las 12 haremos el descanso en donde estemos del segundo tema, que es el de condensaciones. Bueno, ¿por qué se hace una modificación del procedimiento que había antes, del Real Decreto 235? Pues porque hay directivas de la Unión Europea que cambian, y ese cambio obliga a hacer la transposición a nuestro ordenamiento jurídico. En lo relativo, hay modificaciones en lo relativo a introducción de nuevas definiciones y revisión de las existentes, es decir, también hay un paso en el que se ve los defectos que tuvo el Real Decreto 235 y se corrigen aquí también. La modificación de las bases de datos para el registro de los certificados de eficiencia energética. Ahora quieren que se den más datos en el registro para tener datos reales de consumo y de mejora, y eso también lo tienen que pasar a Europa, o sea, lo obliga a Europa también. Y luego establece incentivos financieros para la mejora de la eficiencia energética al ahorro de energía previsto o logrado. De eso vamos a ver el artículo que lo dice, y vamos a ver un poco también qué incentivos financieros hay ya hoy día, ¿no? Lo que os decía, el Real Decreto 235 vio que había muchas cosas que fallaban, que no estaban bien, y entonces se actualiza su contenido. Se actualiza el contenido de la certificación de eficiencia energética, se pone al día, se mejora,
se dan más datos a los propietarios, etcétera, etcétera. Se incrementa la calidad de la certificación energética y se establece, que ya la había, pero ahora se establece con mucha más fuerza la obligación a las empresas inmobiliarias de mostrar el certificado de eficiencia energética de los inmuebles que vendan o alquilen. El objeto del Real Decreto es el establecimiento de las condiciones técnicas y administrativas que deben regir la realización de certificados de eficiencia energética de los edificios. Es más o menos, esto lo pongo, pero ya era el objeto del Real Decreto 235. Quiero decir que no es una novedad. La correcta transmisión de los resultados obtenidos a usuarios y propietarios. Esto sí que lo mejoran, este Real Decreto. Establecer las condiciones técnicas y administrativas para la aprobación de la metodología de cálculo de su calificación de eficiencia energética, considerando aquellos factores que más incidencia tienen. Al final son la envolvente y las instalaciones. O sea, no es tampoco una novedad, pero bueno, lo dice ahora. Y luego se va la etiqueta de eficiencia energética que ya había antes, se va a hacer como un documento reconocido que afecte, que unifique en todos los sitios del territorio nacional la etiqueta. Estará en los idiomas que esté, pero que sea igual para todos. Y será un documento reconocido. La finalidad del Real Decreto es la promoción de la eficiencia energética en los edificios, que toda la energía o la mayor parte de la energía que se utilice sea procedente de fuentes renovables, con la consiguiente reducción de emisiones de CO2. Y empezamos ya con el artículo 2, con las definiciones. Hay una nueva por completo, que es la de sistema de automatización y control de edificios. Y lo leo. Se define como aquel sistema que incluya todos los productos, programas informáticos y servicios de ingeniería que puedan apoyar el funcionamiento eficiente energéticamente, económico y seguro de las instalaciones técnicas del edificio mediante controles automatizados y facilitando su gestión de dichas instalaciones térmicas. Su gestión manual. Es una cosa nueva que va a servir como mejora de eficiencia energética. O sea, según podemos meter mejoras en calderas o podemos meter mejoras en cerramientos, pues va a haber una mejora que será un sistema de automatización y control de edificios. Siguiendo con las definiciones técnico-competente. Esto que estáis viendo ahora es lo mismo que ponía el Real Decreto 235. Técnico que esté en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de cualquiera de los proyectos de edificación o para la dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación, según lo establecido en la Ley de Ordenación de la Edificación. A mí aquí me gustaría subrayar que dice redacción de cualquiera de los proyectos de edificación o dirección de obras y de ejecución de obras de edificación. Es decir, yo no conozco a ningún ingeniero industrial que haga proyectos de edificación. ¿Que intervenga en un proyecto de edificación? Sí, pero que haga proyectos de edificación no los conozco. De todas formas, esto trae más cola, como vamos a ver ahora. Asimismo, se consideran competentes los técnicos que estén en posesión de alguna titulación universitaria de acuerdo con lo que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. O sea, aquí abre un campo del copón, ¿no? En el Real Decreto 265 había disposición adicional cuarta relativa a otros técnicos habilitados para suscribir los certificados de eficiencia energética. Pues bien, este decreto lo anula esa disposición cuarta del Real Decreto 265. A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser considerado técnico competente, se aceptarán documentos procedentes de otro Estado miembro en los que se desprenda que se cumplen tales requisitos en los términos previstos en la Ley sobre el libre acceso de actividades de servicios y su ejercicio. Es decir, puede venir un francés y demostrar que tiene los requisitos, que cumple los requisitos exigidos por este decreto y hacer certificaciones energéticas. En el técnico ayudante, que ya lo definía
el 235, y el 235 lo dice un poco más adelante, pero no lo dice en las definiciones, se dice que los técnicos ayudantes del proceso de certificación podrán colaborar en el proceso de certificación energética de edificios en función de su formación y titulación. Pueden hacer toma de datos, pueden hacer empleo de herramientas y programas informáticos reconocidos para la calificación energética o la definición de medidas de mejora. Y también pueden gestionar los trámites administrativos, el registro de la certificación, etcétera, en función de su titulación. Nosotros mismos también podemos actuar como técnicos ayudantes. Es decir, a lo mejor no firmamos la certificación, pero sí hacemos todos los pasos que sean necesarios o que nos encargue alguien que va a hacer la certificación. Esto es una cosa muy importante. Es quizá lo más importante que os voy a contar de este decreto hoy. La disposición final sexta del decreto dice que habla de la revisión de la figura de técnico competente. Y lo que dice que es que en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor del presente Real Decreto se llevará a cabo una modificación del mismo para adecuar la figura de técnico competente a un modelo basado en conocimientos y cualificaciones profesionales necesarias para la elaboración de certificados de eficiencia energética. Es decir, que desde la entrada en vigor tiene el Ministerio 18 meses para decidir quiénes pueden ser técnicos competentes o no. Entonces, como hubo bastante lío, ahora lo vais a ver a la hora de decidir esto, pues el Ministerio pide ayuda. Pide ayuda a los colegios profesionales y a las empresas y a todo el que quiera prestar ayuda. Y pone a disposición de todos nosotros 4 preguntas. Mirad, la página es esta. Consulta pública para la modificación del Real Decreto 390, que es del que estamos hablando ahora, en lo relativo a la revisión de figura del técnico competente para la certificación energética. Y aquí nos explica cómo es la definición de técnico competente y nos explica esto fundamentalmente. A lo largo de la tramitación del Real Decreto, que estamos viendo ahora, el 390 de 2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento, se produjo un debate en torno a la definición de técnico competente. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia proponía la revisión de la figura promoviendo un modelo que primara la capacitación técnica del profesional, mejorando la competencia del sector. La necesidad de contar con tiempo suficiente para analizar un análisis de la situación del mercado recomendó demorar la definición de este modelo de determinación del técnico competente basado en conocimientos y cualificaciones necesarias y así asegurar que el nuevo sistema permita contribuir a mejorar la calidad de la certificación energética. Y aquí más abajo pone un Excel con las preguntas que hace el Ministerio a quien quiera contestar, al organismo o empresa que quiera contestar. Este es el Excel de las preguntas. Y entonces el Consejo General nuestro pidió al Consello Galego que recabara las opiniones de los colegios de Galicia y que les mandáramos nuestra respuesta a todas estas preguntas. Y entonces nosotros lo que hicimos fue mandar, del Consello Galego, mandar estas respuestas. Os las voy a leer textualmente para que veáis qué es lo que hicimos. La primera pregunta es, ¿cómo debería ser el nuevo modelo de habilitación como técnico competente? Y nosotros contestamos, el perfil de técnico más apropiado y preparado tendría que estar basada en el tipo de edificios objeto del Real Decreto 390/2021, que es el que estamos viendo hoy, en donde se excluyan los edificios industriales, agrícolas y similares. Se excluye del ámbito de aplicación. Es decir, los técnicos que realizan los proyectos de dirección facultativa de los edificios administrativos, residenciales, docentes, comerciales, culturales, deportivos, etc. También habría que considerar el temario docente de cada carrera, pues un ingeniero informático, electrónico, eléctrico, etcétera, no tienen conocimientos de construcción frente a la importante carga lectiva de un arquitecto o un arquitecto técnico. La primera línea para mejorar la eficiencia energética es la envolvente del edificio, por lo que este debe ser el conocimiento principal, ya que los técnicos con una gran carga lectiva en materia de construcción, materiales de construcción, etcétera, tienen también conocimientos de instalaciones de los edificios en los que puedan intervenir como proyectistas o dirección facultativa. Y luego ahí abrimos un pequeño
lugar para que puedan entrar también los ingenieros, pero los ingenieros industriales, no en la parte de la envolvente, sino en la parte de instalaciones cuando sea tal. Entonces decimos, en casos muy complejos, tipo gran terciario, podría ser conveniente la colaboración de varios técnicos. Los especialistas en construcción, apoyados por especialistas en instalaciones muy específicas o complejas que se apartan de lo habitual. Incluso en este caso, los técnicos especialistas en dichas instalaciones deberían tener formación específica en ellas, siendo aplicable los señalados en los ejemplos, anteriormente en los ejemplos expuestos para ingenieros informáticos, electrónicos, etc. La propuesta sería elaborar un programa o plan básico de conocimientos que deben poseer para que un técnico universitario pueda realizar una certificación energética de los edificios objeto de la misma. Entendemos que el conocimiento básico debería poseerse sería exigible para la edificación residencial, al tratarse de la tipología dominante. Es decir, les estamos diciendo que los técnicos en construcción son los que tienen que hacer la certificación energética, ayudados en los casos más complejos, como se hacen los proyectos. O sea, en un proyecto de arquitectura, si las instalaciones son muy complejas, el arquitecto va a encargarle la redacción de las instalaciones a un ingeniero. Pues aquí lo mismo. La segunda pregunta es, ¿se podría replicar la experiencia de algún otro Estado miembro? Y aquí la verdad es que no encontramos ningún sitio donde nos expliquen qué tipo de técnicos son los de otros países. Entonces contestamos esto. En algunos países se exige una experiencia profesional previa, usualmente de 1 a 5 años, o incluso una prueba de conocimiento de la materia, siendo los profesionales técnicos universitarios especialistas en arquitectura y construcción. También es habitual que se requiera una formación continuada en la materia, el correspondiente seguro de responsabilidad civil o incluso estar acreditado por un organismo competente o de reconocido prestigio. Cuestiones las anteriores que deberían considerarse para obtener más calidad. No obstante, para responder a esta pregunta habría que conocer más detalladamente los requisitos de realización de los demás países, tal. Bien, en esto contestamos un poco así por contestar a la pregunta. La tercera pregunta dice, ¿cuál debería ser el contenido mínimo de los conocimientos que los técnicos competentes deben conocer? Aquellos técnicos que acrediten un profundo conocimiento constructivo de la envolvente térmica y de las bases de su cálculo térmico, teniendo en cuenta el tipo y uso de los edificios objeto de la certificación, que excluye los edificios industriales, agrícolas y similares, con conocimientos de las instalaciones térmicas y de alumbrado de los edificios objeto de certificación. Es decir, tener un conocimiento de las tipologías constructivas no solo actuales, sino también anteriores, así como de la forma en que se construía y construye la mayor parte de los edificios, en su inmensa mayoría residenciales y similares, al tratarse de los que mayor exigencia de conocimiento requieren en cuanto a sus características constructivas. A nuestro juicio, el perfil ideal sería el que tome como base una formación y conocimiento no inferior a la que poseen los técnicos que se dedican a la edificación residencial, arquitectos técnicos y arquitectos, al tratarse de la tipología que representa la mayor parte de los edificios obligados a tener una certificación energética. Es decir, aquí estamos proponiendo que solamente nosotros y los arquitectos podamos hacer certificaciones energéticas. En aquellos casos de edificios de una gran complejidad de sus instalaciones térmicas y o de alumbrado, caso de algunos edificios correspondientes al gran terciario, en la que parte de la certificación energética que atañe a las instalaciones se podría incluir en la parte de la certificación energética que atañe a estas instalaciones, se podría incluir la colaboración de ingenieros técnicos industriales y o ingenieros industriales, especialistas en dichas instalaciones, pero no es ingenieros de otras especialidades que no tienen conocimiento alguno de las construcciones y de las instalaciones objeto de certificación. Los ingenieros técnicos industriales tienen varias especialidades y algunas no es precisamente en instalaciones térmicas y de alumbrado. Y por último, la cuarta pregunta es ¿cómo debería realizarse la homologación entre los técnicos habilitados de acuerdo con este Real Decreto y los técnicos que se habiliten con el nuevo modelo? Debería restringirse a los técnicos que según la LOE puedan hacer proyectos y dirigir obras en edificios a los que exige la certificación energética y con conocimiento real de la materia. Por ejemplo, los ingenieros de caminos pueden proyectar puentes y dirigir su construcción, pero en edificación no tienen conocimientos necesarios para definir correctamente el envolvente térmico. Lo mismo sucede con un ingeniero informático, un ingeniero electrónico, en electrónica, etc.
debe tenerse en cuenta que la especialidad y sobre todo los conocimientos en los que se ha formado cada técnico para determinar su competencia. Dicho de otro modo, no solo deben homologarse los conocimientos de aquellos técnicos universitarios cuyos planes de estudio incluyan un conocimiento real de la forma en que se deben construir los edificios objeto de certificación, por lo que debería realizarse un programa o listado mínimo de dichos conocimientos que permita comparar adecuadamente a los distintos profesionales. Esto es por los que vengan de Europa. Si se tiene en cuenta lo anterior, la homologación de los técnicos en el nuevo decreto tendría que seguir pasos similares. Bueno, dudo mucho que nos vayan a hacer caso en esto. Y veo muy difícil que, por ejemplo, a partir de esta modificación no dejen hacer certificaciones energéticas a los ingenieros industriales completas o a los ingenieros agrícolas o no sé hasta qué punto esto valdrá para algo, pero bueno, que sepáis que esto es un trabajo del Consejo Galego que se mandó al Consejo General para que ellos hagan las obligaciones pertinentes. En esto cambia bastante el decreto este con el respecto al 235 en el ámbito de aplicación. Edificios de nueva construcción. Diréis, bueno, esto ya era antes, los edificios de nueva construcción ya tenían que hacer certificación energética antes. Pero es que ahora también incluye los lugares de culto de usos religiosos y similares. El Real Decreto 235 decía, edificios o partes de edificios, excluía edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para actividades religiosas. En este caso, ya no, en este decreto ya no va a haber exclusión para estos edificios si tienen más de 500 metros cuadrados de superficie útil. Edificios o partes de edificios que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario. Lo mismo, diréis, esto ya lo decía el decreto 235, que si se vendían o alquilaban edificios o partes de edificios, tenían que tener certificación energética. Pero en este caso también incluye los apartamentos turísticos de más de 500 metros cuadrados. Si recordáis, en el Real Decreto ponía, excluía edificios o partes de edificios existentes de viviendas cuyo uso sea inferior a 4 meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto de energía inferior al 25% de lo que resultaría de su utilización todo el año, siempre que así conste mediante declaración responsable del propietario de la vivienda. Pues bueno, esto desaparece, ya no hay las viviendas vacacionales, de uso un mes al año o 2 meses al año, desaparecen. Y los apartamentos turísticos de más de 500 metros cuadrados también tienen que estar, bueno, apartamentos turísticos y todo tipo de hoteles, hospedajes, etc. Tendrán que tener también certificación energética de edificios o partes de edificios ocupados por una administración pública. Y diréis, esto ya estaba antes, con una superficie útil total de 250 metros cuadrados. Pero ahora también los que no son frecuentados habitualmente por el público. El Real Decreto 235 decía, edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie total a 250 metros cuadrados y que sean frecuentados habitualmente por el público. Bueno, pues ahora, yo no sé, no me ocurre ahora ningún sitio donde, pues no sé, que no esté frecuentemente frecuentado habitualmente por el público. Pero, aunque no lo esté, es obligatorio que tenga certificación energética. Y esto es nuevísimo. Edificios o partes de edificios en los que se realicen reformas o ampliaciones que cumplan alguno de los siguientes supuestos. Sustitución, instalación o renovación de instalaciones térmicas que exijan proyecto de instalaciones térmicas. Como sabéis, el RITE, por ejemplo, para una caldera, hasta 70 kilovatios de potencia no exige un proyecto, exige no me acuerdo cómo se llama, que hace el instalador. Esa pues no tendría que hacer certificación energética.
pero cuando pasan de 70 kilovatios ya tiene que haber un proyecto de un ingeniero. De un ingeniero, nadie más. Y en ese caso, si superan los 70 kilovatios, es obligatorio hacer la certificación energética. En intervención en más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio. Vais a ir viendo que poco a poco lo que está pidiendo es el cumplimiento del documento básico de ahorro de energía. ¿eh? Y también del decreto que hay ahora de subvenciones para certificaciones, para mejora de eficiencia energética. Y después ampliaciones que incrementen más de un 10% de la superficie o el volumen construido cuando la superficie útil ampliada supere 50 metros cuadrados. En estos casos hay que hacer certificado de eficiencia energética. Y también en estos, edificios con superficie total superior a 500 metros cuadrados destinados a los siguientes usos: administrativo, sanitario, comercial, tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares, residencial público, hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos turísticos y similares, docente, cultural, teatros, cines, museos, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones, bibliotecas y similares, actividades recreativas, casinos, salones recreativos, salas de fiesta, discotecas y similares, restauración, bares, restaurantes, cafeterías y similares, transporte de personas, estaciones, aeropuertos y similares, deportivos, gimnasios, polideportivos y similares, y lugares de culto, de usos religiosos o similares. Es decir, todo lo que supere 500 metros cuadrados de superficie útil, prácticamente todo, tiene que tener certificación energética. Edificios que tengan que realizar obligatoriamente la inspección técnica. Esto es también un ámbito de aplicación. Es decir, eh, ahora en Galicia ya tenemos el informe de evaluación del edificio, que en la mayor parte de los casos puede sustituir a la inspección técnica de edificios. Pero en donde el ayuntamiento solamente exige la inspección técnica de edificios, tiene que llevar también aparejado, que el informe de evaluación del edificio ya lo lleva, tiene que llevar aparejado un certificado de eficiencia energética. Aunque no se haga el informe de evaluación del edificio. Es decir, solo por la inspección técnica ya bueno, ya lo dije antes, se elimina toda referencia a residencias de uso vacacional. Obtención del certificado y obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética. Antes de 12 meses de entrada en vigor, desde la entrada en vigor de este Real Decreto, tienen obligación de obtener certificado las actuaciones a las que se refieren los apartados 3.1c, D, E y E, es decir, excepto construcción nueva de viviendas y las viviendas o edificios que se vayan a alquilar o vender ya construidos, excepto esos, todos los demás tienen obligación de tener certificado antes del 3 de junio del 2022. Veis aquí que es la fecha de entrada en vigor de este decreto, pues antes del 3 de junio de 2022, todos los edificios que cumplan las condiciones del 3.1c, D, E y F tienen que tener certificación energética. Ya digo, se excluyen de esta entrada en vigor, de estos 12 meses, los edificios de nueva construcción, porque hasta que estén construidos no pueden tener certificado de eficiencia energética, y los que se vayan a vender o a arrendar, porque hasta el momento en que se vayan a vender o a arrendar no necesitan certificación energética. Y tendrán que exhibir la etiqueta de eficiencia energética en ese plazo de 12 meses las administraciones públicas y los edificios de más de 500 metros cuadrados que vimos antes, de todos los usos que vimos antes. ¿Vale? En el procedimiento dice que para el cálculo de indicadores se considerarán únicamente los espacios habitables del edificio. Yo esto no entiendo muy bien por qué lo dice. No lo sé.
Eso lo sabemos todos. Esto es una cosa, ya no es del procedimiento, sino es del propio esquema de certificación energética. A nadie se le ocurre incluir un espacio no habitable en la certificación energética. Pero bueno, dice que solamente se considerarán los espacios habitables del edificio. Bueno, miento, la herramienta unificada Líder Calendar admite meter dentro de la envolvente térmica espacios no habitables, por comodidad o porque se considere que es mejor meterlos que dejarlos fuera. A lo mejor es por eso, porque como hay esa posibilidad en la herramienta Líder Calendar, pues para que solamente se haga con los espacios habitables. Esto también nos afecta bastante. Durante el proceso de certificación, el técnico competente realizará al menos una visita al inmueble, con una antelación máxima de 3 meses antes de la emisión del certificado. Es decir, que si nosotros vamos hoy a hacer una visita y hacemos la certificación dentro de 3 meses y medio, esa visita ya no vale. Tendríamos que volver al edificio y hacer otra visita. Bueno, la visita, por supuesto, es para realizar las tomas de datos, pruebas, comprobaciones necesarias para la correcta realización del certificado de eficiencia energética o parte del mismo. Para que tenga validez el certificado, tiene que estar debidamente registrado. El registro permitirá realizar las labores de control técnico y administrativo e inspección recogidas en los artículos 11 y 12. En los artículos 11 y 12 no voy a hablar porque no varían lo que ya decía el 235, pero deciros que son los que se refieren a que nos podrán aleatoriamente, en función del número de certificaciones que se registren, hacer una inspección de la certificación realizada. Nos van a mirar toda la certificación, que coincida el edificio con lo que pone en el certificado. Tendrán que hacer una visita al inmueble para ver que se menciona todo lo que se menciona en el certificado es cierto. Bueno, y después, si no es correcto eso, pues nos pondrán una multa hay países en los que te quitan directamente, si no cumples eso, te quitan directamente la capacidad de hacer certificaciones energéticas. Bueno, pues que sepáis que el certificado de eficiencia energética debidamente registrado facilitará al registro hacerte la inspección que considere oportuna. Esto también existe ahora, pero esto da lugar a errores en la interpretación. Dice que el órgano competente, en nuestro caso el INEGA, pondrá a disposición del público registros actualizados periódicamente de técnicos competentes y de empresas que ofrezcan servicios de expertos de este tipo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los que no estemos en ese registro no podemos hacer certificaciones energéticas? No. Eso puede servir de guía a la gente que tiene que hacer una certificación energética para ver esos registros actualizados periódicamente y contratar a un técnico o una empresa de ahí. Pero no quiere decir que nosotros no podamos hacer eso. Y lo que sí recalca es que tienen que incluir mención expresa de que la calificación energética podrá realizarse por técnicos competentes o empresas incluida en los registros de los respectivos órganos competentes de otras comunidades autónomas. Es decir, que aún añade más confusión al asunto. Por un lado, la comunidad gallega tiene que tener su registro actualizado periódicamente y por otro lado, tiene que admitir los registros de las otras comunidades. Con lo cual parece que solamente los que estén registrados en una comunidad pueden hacer las certificaciones energéticas. No, esto no es así. Y esto es otra novedad. El plazo para registrar el certificado será de 1 mes desde la fecha de emisión. Yo recuerdo, sobre todo al principio, cuando registrar era dificilísimo, el INEGA no sabía ni por dónde andaba, pues hacías el certificado y lo registrabas, vete tú a saber cuándo. Bueno, pues ahora, si no está registrado, sabéis que el certificado de eficiencia energética no podéis modificar la fecha de emisión, la pone automáticamente
Bueno, no sé si puede, no sé si se puede, sí, me parece que sí que se puede ahora cambiar. Pero bueno, si ponéis la fecha de emisión, a partir de ahí, si no está registrado un mes, pues puede haber problemas. Bueno, claro, las bases de datos de este registro, que es precisamente porque se modifica todo lo del registro, deben permitir la recopilación de datos de consumo de energía medido o calculado, complementando estos campos cuando se registre. O sea, a partir de ahora, ahora nosotros decíamos qué calificación tenía en emisiones de CO2 y qué calificación en consumo de energía primaria. Me imagino que en el modelo que vayan a hacer nuevo habrá que meter más datos y registrar. Esto es previa solicitud, están disponibles para el propietario del edificio, es decir, el propietario del edificio puede escribir al INEGA o posiblemente tenga una manera de entrar y puede disponer de su certificación energética registrada. Y los datos agregados y anonimizados estarán disponibles para uso estadístico y de investigación. Es decir, el INEGA tiene que poner a disposición del Estado todos los datos que tenga de registro de certificaciones energéticas. En el contenido de la certificación energética pone expresamente fecha de la visita al inmueble y descripción de las pruebas y comprobaciones llevadas a cabo por el técnico competente durante la fase de calificación energética. ¿Qué tiene que contener la certificación de eficiencia energética a partir de ahora? Pues el documento específico certificado de eficiencia energética del edificio. Eso ya era obligatorio. Ahora va a cambiar un poco, ya os lo digo, pero ya era obligatorio ahora el certificado, el propio certificado en donde viene la primera hoja donde firmamos y dice los datos del edificio y las calificaciones, y las siguientes hojas que explican toda la calificación. Ese es el certificado de eficiencia energética. La etiqueta de eficiencia energética. Esto no era obligatorio que se hiciera antes. Solamente era obligatorio para los edificios que se iban a vender o a registrar o a alquilar, y luego los edificios de más de, no me acuerdo exactamente, 250 metros cuadrados de las administraciones públicas. Pero ahora ya es un documento que tiene que ir acompañando a la certificación energética, la etiqueta. El informe de evaluación energética en formato XML, igual que antes. Los documentos o ficheros digitales necesarios para evaluación del edificio en los procedimientos de cálculo utilizados, es decir, el archivo C3X, el archivo ULP, el archivo C3 o el archivo que sea, donde se haya hecho el cálculo, también lo hay que aportar como hasta ahora. Los anexos y cálculos justificativos que pudieran ser necesarios para la correcta interpretación de la evaluación energética del edificio. Las recomendaciones de uso para el usuario. Y dice que los documentos A, B y C serán publicados como documentos reconocidos. Pero yo estuve mirando en la página del Ministerio de documentos reconocidos de la certificación energética y todavía no se han publicado. O sea que, de momento, los programas de eficiencia energética siguen emitiendo el mismo certificado, la misma etiqueta y el mismo formato XML. Aquí dice esto de las recomendaciones de posibles. Esto ya os dije que va en la línea del documento básico de ahorro de energía y en la línea del decreto de, ¿cómo se dice esto? De subvenciones a mejora de la eficiencia energética. Lo mismo que dicen en esos dos documentos, lo van diciendo en este. Recomendaciones de las posibles intervenciones para la mejora de los niveles óptimos y rentables de la eficiencia energética del edificio o parte de esto. Podrán abordar, entre otras cosas, intervenciones recomendadas para la mejora de la envolvente, teniendo en consideración, en su caso, el nivel de protección arquitectónica del edificio. Medidas de mejoras de las instalaciones térmicas, incluyendo, si procede, la recomendación de sustitución
de equipos abastecidos por combustibles fósiles por alternativas más sostenibles. Asimismo, se podrán incluir medidas que disminuyan las pérdidas térmicas en las redes de distribución de los fluidos caloportadores. La incorporación de sistemas de automatización y control, de los que hablamos en la definición, nueva definición que viene en este decreto. Y dice, la secuencia temporal más adecuada para la realización de las medidas propuestas. Es decir, no solo tenemos que hacer recomendaciones, sino que esas recomendaciones hay que decir, mira, esta es mejor que la hagas al principio y esta es mejor que la hagas más adelante y esta pues la puedes dejar para no sé cuándo. Por supuesto, las recomendaciones serán técnicamente viables y tendrán un plazo de recuperación de la inversión adecuado. También pueden incluir estimaciones sobre las mejoras en las condiciones de confort, salud y bienestar. Es decir, se pueden hacer recomendaciones sobre temas como la renovación de la ventilación, etcétera, la iluminación, etcétera, etcétera. Si no existe potencial razonable, claro, si no se puede mejorar, no se puede decir que hay un potencial de mejoras existente, no lo hay. Pero en este caso hay que incorporar una justificación técnica de la inexistencia de potencial de mejora. Es decir, hasta ahora las recomendaciones y todo eso era, bueno, si querías hacerlo, lo podías hacer. Tenías que establecer alguna mejora, perdón, pero vamos, no te exigía todo esto, pero ahora sí te exige que seas que las recomendaciones que hagas sean más importantes. Lo que os digo, coincidencia total con el bloque 2 del informe del edificio existente. De eso, el Consejo Galego tiene pensado hablar a los 4 colegios, pero que sepáis que va a haber un informe del edificio existente en el que va a tener 2 bloques. El primer bloque es el informe de evaluación del edificio, más o menos. O sea, la ITE, el certificado de eficiencia energética y accesibilidad. Pero luego hay un segundo bloque de ese informe del edificio existente en el que exige todo esto que os estoy contando de la certificación energética, lo exige también. Recomendaciones, plazos de realización, un programa razonable de recuperación de inversión, todo eso. Pues todo eso coincide con el bloque 2 del informe del edificio existente. Esto es para evitar cosas que pasaron. A mí concretamente me pasó. Vosotros sabéis que los programas de certificación energética o simplemente la normativa está cambiando permanentemente. Por ejemplo, los factores de paso de energía primaria a de energía final a energía primaria, yo creo que cambiaron 3 o 4 veces desde que se inventó esto de la certificación energética. Entonces, claro, imaginaos que hacéis un proyecto y en el proyecto tiene que ir el certificado de eficiencia energética del proyecto. Pero luego cambia el procedimiento, o sea, se modifican, por ejemplo, los factores de paso o cualquier otra cosa y el programa cambia, adaptándose a esas modificaciones. Entonces tú vas a certificar al final de la obra terminada, hacer el certificado de eficiencia energética de obra terminada y resulta que tienes un programa distinto al que usaste cuando hiciste el certificado de eficiencia energética de proyecto. Pues bien, lo que te está diciendo aquí es que si lo hiciste con un programa, el certificado de proyecto, cuando vayas a hacer el certificado final de obra terminada, podrás utilizar la misma versión de ese programa. Es decir, no la nueva versión que haya, sino la versión que utilizaste para hacer el certificado de eficiencia energética de proyecto. Esto es lo que dice este artículo. En el supuesto de que la obra terminada no se alcanzase la misma calificación que en un proyecto, se adjuntará
una justificación motivada de dicha variación al certificado de obra terminada. Es decir, no vale decir, yo conseguí en proyecto una calificación C y ahora me sale en... Bueno, ahora ya no existe eso porque si son nuevos estamos hablando de calificaciones A y B. Yo conseguí en proyecto una calificación A y ahora resulta que hago la calificación de obra terminada y es B. Oye, pues se avisa y, oiga, el que compró la vivienda o el que la va a comprar dirá, bueno, pues me interesa menos o me interesa igual o me da lo mismo. Pero ahora además no vale con eso. Oye, tienes una B, arréglate como puedas. No, no, tienes que justificar por qué varió esa A a la B. El certificado tiene una validez máxima de 10 años, excepto cuando la calificación sea letra G, cuya validez será de 5 años. Es decir, yo la verdad nunca vi una calificación letra G. Bueno, claro, es que yo casi todas las calificaciones que hacía eran en vivienda y la mínima siempre era como máximo la E. Pero bueno, que sepáis que si la letra que sale en la calificación es G, ese certificado solo tendrá validez de 5 años. ¿Vale? Se puede renovar voluntariamente cuando se produzcan variaciones en el edificio o parte del edificio que puedan modificar la calificación energética y, por tanto, su certificación energética. Es decir, voluntariamente el propietario puede decir, oye, que yo es que hice un SATE ahora y no tengo, y tengo esta que tiene 10 años de validez y aún me sirve, pues no, la quiero modificar porque si voy a vender o alquilar, pues voy a tener más facilidad. Entonces, en cualquier momento, si hay variaciones que puedan modificar su calificación energética, se puede renovar voluntariamente e inscribir con un nuevo plazo. O, por ejemplo, si se modifican los parámetros de cálculo de la calificación, lo que os contaba antes, por ejemplo, los factores de paso. Resulta que yo hice la calificación de la vivienda que voy a alquilar con los factores de paso del código del 2013 y ahora resulta que se modificaron y son más favorables para mí los factores de paso del código del 2019. Oye, pues automáticamente puedo pedir que se modifique la calificación y registrarla de nuevo con un nuevo plazo. Una de las cosas que os dije en los objetivos era los incentivos financieros para la mejora de la eficiencia energética de la reforma de edificios. Y dice así el artículo. En cualquier tipo de reforma de edificios o parte de los mismos, las administraciones públicas vincularán los incentivos financieros para la mejora de la eficiencia energética al ahorro de energía previsto o logrado mediante la comparación de los certificados de eficiencia energética expedidos antes y después. Es decir, las subvenciones estarán en función de la calificación, de la certificación energética, antes de hacer las obras y de la certificación energética y de lo que se disminuya o la demanda o el consumo después de hacer las reformas. Estarán vinculadas a eso. O también pueden estar vinculadas a que cambies los materiales, los equipos o materiales utilizados para la reforma. O sea, pones una bomba de calor súper eficiente y tal, lo que dice sí que serán instalados por un instalador con el nivel pertinente de certificación o cualificación. Pues tendrás también incentivos, es decir, colocas una bomba de calor que es la leche y también puedes tener incentivos en forma de subvenciones o lo que sea de los organismos públicos. Los valores estándar para el cálculo de ahorro de energía en los edificios. Por ejemplo, mejoran lo que os decía antes, los valores de consumo máximo permitido, tal, pues bajan tal, pues también podría pedir subvención. Si hay una auditoría energética y da unos resultados más favorables, también tendría subvención. Y dice, los resultados de otro método pertinente, transparente y proporcionado que muestre la mejora de la eficiencia energética. Yo os digo más o menos lo que existe ahora mismo ya. Se publicó el 5 de octubre el Real Decreto 853, por el que se conceden subvenciones a edificios que, además de conseguir en Galicia, una demanda del 25%, una reducción de demanda del 25% en zonas C y 35% en zonas D y E, Galicia solo tiene zonas C, D y E.
Es decir, si estuviera en una zona, si hubiese una zona A o B, no tendrían que disminuir la demanda. En las zonas C, D y E, en las zonas C tienen que disminuir un 25 y en las zonas D y E un 35. Y que consigan una disminución de consumo de energía primaria no renovable del 30% para edificios. Todas estas cosas son para edificios. Y una reducción de la demanda del 7% o una disminución de consumo de energía primaria no renovable del 30% para viviendas individuales dentro de un edificio. Y aquí, Rosana, que yo sé que me está escuchando, ayer me sacó de una duda, que es que las viviendas individuales, aquí también es esto de la reducción de la demanda del 7% y consumo del 30% también es para viviendas unifamiliares. Es decir, se puede pedir, para una vivienda unifamiliar, se puede pedir como edificio o como vivienda exclusivamente solo una vivienda. Bueno, pues estos son decretos basados en la disminución de demanda y disminución de consumo. Y hay otro Real Decreto que se publicó el mismo día, el Real Decreto Ley 19/2091 de incentivos fiscales. ¿Esto qué permite? Primero, no tributar por la subvención recibida. Vosotros posiblemente tengáis experiencia de que comprasteis un coche dando otro a cambio por el plan Renove o incluso que recibisteis una subvención para arreglar la vivienda o para comprar lo que sea. Bueno, esa subvención que os dan automáticamente viene Hacienda en la hora de pagar y os quita la mitad. Bueno, pues eso se acabó. No se acabó, quiero decir, no se va a aplicar aquí. Todas las subvenciones que se reciban por medio de este Real Decreto no tienen que tributar a Hacienda. Y además, se podrán aplicar deducciones fiscales entre un 20 y un 60% de las cantidades no subvencionadas. Es decir, de la subvención que te dan no puedes deducir fiscalmente, pero de lo que tienes que pagar tú, a ti te van a dar una subvención del 60%, por ejemplo. El otro 40% lo tienes que poner tú. Bueno, pues de ese 40%, en función de lo que tú consigas de ahorro en energía en el edificio, tendrás deducciones fiscales de entre un 20 y un 60. Y además, esto es otra cosa que ahora mismo no estoy seguro si es de este decreto o del anterior, el IVA es subvencionable. Es decir, vosotros vais a presentar un proyecto, una memoria o lo que sea, con vuestros honorarios y el IVA. El presupuesto va a llevar un IVA. Pues el cálculo de la subvención, el porcentaje de subvención que se va a aplicar es sobre el presupuesto con IVA, sobre los honorarios con IVA, sobre todo con IVA. Es decir, que el IVA es subvencionable. Otras tasas no. Licencias y eso no son subvencionables, pero el IVA sí. Bueno, pues estos son dos tipos de incentivos. Uno, directamente sobre, los dos son sobre el consumo. La mayor cantidad de consumo que reduzcas o no, tendrás deducciones, tendrás mayores subvenciones y mayores deducciones fiscales. Todos los edificios o partes que se refieren a los artículos 3.1c y 3.1e, es decir, los administrativos y los de más de 500 metros cuadrados de todos los demás usos, tienen que exhibir la etiqueta de eficiencia energética en un lugar destacado y bien visible por el público. Por supuesto, claro, esto yo es que no entiendo cómo dicen estas cosas en los decretos. La etiqueta se debe corresponder con el certificado de eficiencia energética debidamente registrado en el órgano competente de la comunidad autónoma. Solo faltaría que pusiesen la etiqueta de otro edificio. Obligación del certificado de eficiencia energética. Edificios nuevos, reformas o ampliaciones de edificios existentes cuando se proceda a la venta o alquiler antes de finalización del precio de la obra, el vendedor o arrendador facilitará la etiqueta de eficiencia energética del proyecto. Fijaros, estamos haciendo un edificio nuevo o estamos haciendo una reforma o ampliación y vamos a alquilar eso o vamos a vender. Estamos en fase de proyecto. No hay que entregarle
al comprador o al arrendador el certificado de eficiencia energética. Solamente se le entrega la etiqueta de eficiencia energética del proyecto. Cuando se finalice la obra, se facilitará el certificado de eficiencia energética de obra terminada. O sea, en proyecto se tiene que facilitar la etiqueta y, terminada la obra, el certificado. ¿Vale? Si el edificio tiene un contrato de compra-venta de parte o de la totalidad o de parte, se le entregará una copia del certificado y la etiqueta. O sea, copia del certificado registrado y la etiqueta. Las dos cosas cuando sea contrato de compra-venta. Y si es contrato de arrendamiento, solamente habrá que entregarle la etiqueta de eficiencia energética. No hace falta el certificado. Pero también hay que entregarle una copia del documento de recomendaciones de uso. Por lo tanto, como hay que entregar eso, las recomendaciones de uso son imprescindibles ahora. Si antes eran potestativas, ahora son imprescindibles. Y después dice, toda persona que publique en Internet o donde sea catálogos, prensa, similares, agencias inmobiliarias, vallas publicitarias, portales inmobiliarios, tiene que incluir la información de la calificación energética del edificio de acuerdo con el correspondiente documento reconocido. Y esto es más o menos todo lo que tengo que contaros sobre este tema. Yo no sé si hay alguna pregunta o... A ver. Entiendo que es de aplicación a cualquier uso. Rosana, me haces una pregunta. En el apartado... Sí, José, si quieres ya te la leo yo. Buenos días. La estoy leyendo. Ah, perfecto. En el apartado 1D relativo a reformas o ampliaciones, entiendo que es de aplicación a cualquier uso. Claro. Reformas o ampliaciones. Obra nueva, reformas o ampliaciones. Es que esto es copia de lo que dice el ámbito de aplicación del documento básico de ahorro de energía. Las reformas o ampliaciones que se hagan tienen que tener un certificado de eficiencia energética independientemente de su uso e independientemente de su superficie. Bueno, hablan ampliaciones, me parece que decía, espera un momento, de más del 10%. Ampliación en la que se incremente más de un 10% de la superficie o el volumen construido y siempre que supere los 50 metros cuadrados. Tendrá obligación de hacerlo. Pero ahí no te habla del uso, el uso que sea. Bueno, si no hay preguntas, entonces muchas gracias por tu magnífica profesional exposición de las ponencias, agradeciendo como siempre tu colaboración con nuestra asociación. Muchas gracias a vosotros.